y tiene una presión de 110/115, una cardíaca de 108, una respiratoria de 34, saturando 86 ambiental, temperatura 36,5 y un hemogluco 310. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué hago? Y lógicamente lo que vamos a hacer es llamar a un médico cualquiera, ¿no es cierto?, que nos venga a ayudar. Pero ustedes son el médico, así que sonaron. A ver, alguien por aquí. ¿Se le ocurre alguna conducta? Porque se pueden hacer varias cosas, ¿ya? Entonces la idea aquí es que vayan participando y que se equivoquen con este paciente, ya no con el real. Así que lo que ustedes crean que hay que hacer, levanten la manita, a ver. Escriban ahí en el chat, qué es lo que harían ustedes, a ver. Yo los voy leyendo. Electrocardiograma, dice Leonel. ¿Quién da más? A ver. Voy a aguantar un minutito, o 30 segundos en verdad, y comenzamos con la clase. Oxígeno suplementario también dicen por aquí. Electrocardiograma, oxígeno, a ocultar los campos. Hemoglucotest. Ya está el hemoglucotest ahí, dice en 310. Ah, insulina Johan por ahí. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Alguien más? Muy bien. Dijeron hartas cositas por acá, ya bien interesante. Por un lado el electrocardiograma, por otro lado el oxígeno, y vamos a ver qué es lo que hay que hacer, po. Si hay que hacer algo con este caballero. Bajar la presión, dicen por acá también. Muy bien. Y vamos a ver. Oh, oxígeno por acá. Se me echó pegada esta cosa, no puedo creer. ¿Cómo avanzo acá? Ah, no, que aquí está, no he dicho nada. ¿Será un infarto lo que tiene este caballero? ¿Será un edema pulmonar agudo? ¿Será un taponamiento cardíaco? Vamos a medir acá, Catalina. ¿Será un TEP, un tromboembolismo pulmonar lo que tiene este caballero? ¿Será un neumotórax? ¿Será una disección aórtica? ¿Sería una crisis asmática severa? O sea, pueden ser todas esas perfectamente, ¿eh? ¿Ya? Entonces, si hacemos una cosa, podemos salvarlo, pero a lo mejor lo matamos. Entonces tenemos que estar seguros para dónde va la cosa, ¿verdad? Entonces es una pregunta súper, o sea, es un paciente súper complicado, ¿verdad? Que tenemos que estar ahí más o menos rápido. Pero después al final de la clase, de esta presentación, vamos a ver qué es lo que hay que hacer más o menos, ¿ya? Comenzamos. El primer síndrome cardiovascular que vamos a ver hoy día es eso que está ahí en esa foto, ¿ya? Ese ojito que está ahí mirándonos, ¿verdad? Bien raro. Eso que está ahí, chiquillos, es un corte transversal de una arteria coronaria, ¿ya? Bien bonita, está sacada de la página de Bayer. Tiene en su interior algo que no debería estar. Todo eso como bien rosadito que está ahí dentro, ¿verdad? Es un trombo, ¿ya? Y eso no debería estar ahí. Entonces este caballero tiene una cantidad de lumen bastante chiquitita y probablemente va a terminar infartándose el territorio distal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síndromes que vamos a ver? Tenemos el síndrome anginoso, la insuficiencia cardíaca, el taponamiento cardíaco y el shock. Solamente, chiquillos, para decirle, cada uno de estos temas por sí solos son una clase entera, ¿ya? Son temas muy, 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 muy grandes y algunos de ellos incluso son tan grandes que se pueden ver en diferentes clases. Por ejemplo, la clase de shock son como 5 clases diferentes, cada una de 1 hora. Entonces, son temas muy complejos que las van a tener que revisar en su debido momento. Yo les voy a dar una pincelada de cada uno de los tipos de shock para que ustedes los vayan entendiendo y tengan alguna orientación diagnóstica, ¿ya? Los temas que vamos a ver hoy día, que la primera parte es síndrome anginoso e insuficiencia cardíaca. El jueves vamos a ver taponamiento cardíaco y shock. Entonces, comencemos con síndrome anginoso, ¿ya? Ahí aparecen dos elementos, ¿verdad? Dos fotitos, donde uno aparece ruptura, ulceración, erosión o disección de placa aterosclerótica. Y en la segunda aparece desbalance isquémico, desequilibrio entre la oferta y la demanda, miocárdica de oxígeno. Vamos a ver qué es lo que es esto. Primero, ¿qué es la angina? Es una manifestación de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y esto se correlaciona directamente con isquemia miocárdica. Entonces,
al pedacito del corazón, no le llega oxígeno, ¿verdad? Y se activan algunos sensores que producen dolor. Y ese dolor nosotros lo conocemos como angina o como angor. ¿Qué es la isquemia? Solamente para recordar, es un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿ya? Y esta se puede deber a alguna enfermedad coronaria propiamente tal, que sería el caso de arriba, o puede ser alguna alteración del aporte demanda de los miocardiocitos, ¿ya? En ausencia de enfermedad coronaria, por ejemplo, un paciente con anemia. Entonces, a ese tejido coronario, ¿verdad? No le llega suficiente oxígeno y se resiente. ¿Tiene problema de las coronarias? La verdad es que no, pero no le llega oxígeno porque tiene una anemia. O el paciente está con una taquicardia tan acelerada que no tiene una diástole efectiva, y recordemos que el corazón se irriga en diástole. Entonces, como no alcanza a tener una diástole buena, es tan efectiva, esos miocardocitos no se están irrigando y también duele un dolor isquémico, ¿verdad? Un angor. ¿Hay que trombolizarlo? No, porque sus arterias coronarias están impecables. No hay que dejar ningún tipo de trombolítico. Lo que hay que hacer ahí es eh, tratar la causa de base y no tratar pensando en que tiene un trombo. Después van a ver que existen diferentes tipos de infarto, ¿ya? Entonces es importante que entendamos que el angor no es más que ausencia o una alteración entre la oferta y la demanda hacia los miocardiocitos, ya que puede ser porque está tapado o porque hay otra condición que no tiene nada que ver con alguna patología coronaria. Entonces, es súper importante que hagamos una anamnesis bien acuiciosa para determinar si tiene efectivamente un angor o una angina y intentar determinar si esto se debe a alguna causa de tipo coronaria, ¿verdad? O alguna causa extracoronaria. El examen físico puede ayudarnos en cierta medida a buscar factores de riesgo, como por ejemplo alteraciones dislipidémicas familiares, ¿verdad? Como los ante el asma, la misma obesidad, etcétera, etcétera. Importante que existen algunas variantes del síndrome anginoso, ya que es súper importante que ustedes distingan sobre todo las dos primeras que están ahí, que son la angina estable o angina de esfuerzo y el síndrome coronario agudo propiamente tal, en donde tenemos a su vez tres variantes. Por un lado está el síndrome coronario agudo tipo angina, ahí puse estable, pero es inestable, ya lo voy a corregir. Después tenemos el infarto agudo miocardio con supradesnivel del ST y el sin supradesnivel del ST. Otras variantes que son menos frecuentes son la angina de Prinzmetal y la angina microvascular. Ya algunas palabras solamente, la de Prinzmetal es un vasoespasmo coronario secundario a diferentes tipos de estímulos. Entonces, como se contrae esa arteria, le deja de llegar oxígeno al territorio distal y eso va a doler, ¿ya? ¿Tiene algún problema que haya que destapar con trombólisis? No. ¿Se beneficia este paciente de trombólisis? No. ¿Hay que trombolizar? No. La angina microvascular, en cambio, es una condición en donde hay una alteración en la permeabilidad vascular, pero por un problema del endotelio. Tenemos un endotelio muy dañado, en donde algunas veces produce dilataciones y contracciones disfuncionales. No es tema de conversación de esta clase, así que no las vamos a mencionar más que eso, ¿ya? Sí me importa mucho que conozcan las dos primeras variantes que están ahí, que es la angina estable y el síndrome coronario agudo. Y aprendan desde ya que son excluyentes. O sea, la angina estable no es parte del síndrome coronario agudo. Ahí es importante mencionar a Alicia, ¿verdad? Veamos un poquitito sobre electrocardiografía, ¿ya? El primer electro que está acá arriba a la izquierda es un electro normal, en donde tenemos aquí la onda P, ¿verdad? Tenemos esta Q chiquitita, ¿verdad? Tenemos esta onda S, tenemos un segmento ST, la onda T. Importante este segmento que está aquí, ¿ya? Que es lo que comprende entre la onda QRS y la onda T, ¿ya? Se llama el segmento ST. Este segmento ST puede infradesnivelarse, o sea, ir hacia abajo, como aparece aquí, ¿verdad? Se fue hacia abajo, o puede supradesnivelarse, como aparece acá. Siempre hay discusiones en relación a qué, cuál es la línea basal, ¿ya? La verdad es que la mayoría de autores expertos en el tema sugieren que la línea basal es la onda TP, o sea, perdón, el segmento TP,
es decir, la que comprende entre la onda T y la onda P, ¿sí? Del ciclo siguiente, ¿ya? Esta es el mejor indicador de línea de base, y no esta que está acá. Este segmento que está aquí no es el mejor indicador porque puede variar también en algunas condiciones como las pericarditis. Entonces esto puede variar, no varía. Entonces esta línea es la más adecuada, ¿ya? Otra cosa importante, paciente con patología isquémica se puede manifestar tanto como infra, como supras, o como inversión de la onda T, ¿ya? Importante también que ustedes lo consignen porque esto se ve bastante frecuente, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un dolor de pecho y ustedes no ven ni infra ni supra, sino que ven una onda T invertida, también es orientador diagnóstico de isquemia, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un dolor de pecho y no es anginoso como tal, pero ven estas ondas, podría corresponder a un evento de tipo isquémico que está sucediendo y hay que tomarle un control, ¿ya? Sigamos. El síndrome anginoso de tipo angina estable. Este tipo de enfermedad es un cuadro que el diagnóstico es completamente clínico, ¿ya? Se caracteriza porque hay un dolor de carácter anginoso, es decir, un dolor que es opresivo, un dolor que es retroesternal, que suele irradiarse a las mandíbulas, ¿verdad? Puede irse también a la extremidad superior izquierda. Es el dolor clásico de angina, ¿ya? Entonces, todo eso se resume como dolor anginoso. Suele tener una intensidad leve a moderada, suele aparecer con el reposo, y entonces el paciente dice, ¿sabe que yo camino 2 cuadras y me empieza un dolor de pecho? ¿Sabe qué? Levanto mi mochila para ir al trabajo y es pesadita porque ando con un computador, ¿verdad? Y cuando lo levanto, doy 2 pasos y me empieza un dolor de pecho. Y siempre que hago lo mismo, me viene el mismo dolor. Voy a aceptar aquí, de un momentito. Ahí sí. Entonces, la verdad es que es un dolor que suele aparecer con el esfuerzo, ¿ya? Importante que tiene una duración breve, ¿ya? Suele ser menor a 20 minutos. Cuando el dolor dura más de 20 minutos, uno ya se empieza a asustar y dice, parece que no es una angina estable, ¿verdad? Parece que esto ya se está consolidando y es algo un poquito más preocupante. Pero lo importante es que alivia con el reposo. Entonces el paciente deja de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y suele aliviar a los pocos minutos. ¿Ya? Si el paciente le llega a su consulta con el dolor, probablemente no es una angina estable, ¿ya? La mayoría de las anginas estables, cuando llegan a la consulta médica o a la urgencia, el paciente ya está sin dolor. Eso también es un dato que les puede a ustedes orientar en el diagnóstico, ¿ya? En cambio, si el paciente llega a la urgencia o llega a su consulta con el dolor, ustedes tienen que automáticamente bajar mucho la sospecha de angina estable y ya probablemente sea un síndrome coronario agudo propiamente tal, ¿ya? Entonces, en resumen, esto es una perlita para ustedes. Paciente que les consulta a ustedes, ya sea en una consulta o ya sea en la urgencia, y llega con el dolor en el momento de la consulta, poco probable que sea una angina estable. Ya el paciente que llega a la consulta, si es una angina estable, llega sin el dolor. Le apareció en la casa, pero ya se le pasó. ¿Qué más? Suele tener una variabilidad bastante pequeña, ¿ya? Suele ser bastante constante en el número, en la intensidad del ejercicio, ¿verdad? Y el periodo de crisis, ¿ya? Entonces el paciente sabe casi prácticamente qué cosas le producen dolor, sabe cuánto le va a durar, conoce muy bien su dolor. Por otra parte, el paciente suele tener también bastante identificado el umbral de actividad, ¿ya? Él dice, bueno, cuando yo subo la escalera al segundo piso para ir a dormirme, a la mitad del camino me viene el dolor, ¿ya? Si esto se mantiene de forma estable, nosotros le podemos decir, ¿sabe qué? Usted tiene una angina estable, pero esto tiene que ser reiterado, ¿ya? De hecho, algunos autores dicen que uno puede hacer el diagnóstico después de 3 meses incluso. Entonces, en un diagnóstico que en general se hace en retrospectiva. Primer episodio de angina es una angina inestable, o sea, es un síndrome coronario agudo, ¿ya? ¿Qué más? Aunque tenga todas las características que tiene acá arriba, si el primer episodio es un síndrome coronario agudo de tipo angina inestable, lo más probable, pero hay que tomar electros para confirmar si hay algo más o no y troponina en algunos casos. Si el paciente tiene una angina de tipo estable, la conducta es tomar un test de esfuerzo. Ya hay que ir a hacerle un estrés a ese corazón, ¿verdad? Para ver efectivamente. Y si aparece positivo, es decir, mientras el caballero está haciendo el test de esfuerzo, le viene el dolor de pecho,
y en ese momento se le toma el electrocardiograma, ¿verdad? Y aparecen infradesniveles o incluso supra, pero eso es más raro. La mayoría de las veces son infradesniveles. Se dice es un test de fuerza positivo. Y en ese caso se tiene que ir a hacer una coronariografía, ¿ya? Esto suele ser pregunta de una con. Ya les ponen a usted un caso a un paciente, ¿cuál es la conducta? Y le dicen hospitalizar inmediatamente, a coronariografía, ir a trombolizar, un test de esfuerzo, y la respuesta es un test de esfuerzo para las anginas estables. Después, si el paciente no tiene angina estable, pero es un dolor anginoso, podríamos tener en 3 escenarios. O es una angina inestable, o es un infarto sin supra, o es un infarto con supra, ¿ya? Pero sea cualquiera de los 3, tiene un síndrome coronario agudo. ¿Cómo se define una angina inestable? Como cualquier episodio de Angor en el primer episodio, ¿ya? Si el paciente nunca ha tenido esto y le pasa por primera vez y es de carácter anginoso, angina inestable. Y tenemos que mandarlo a la urgencia para que le tomen todos los exámenes de rigor. También se define como angina inestable cuando el paciente tiene una angina estable, pero hay cambios en su característica o nota que le apareció con menor esfuerzo del normal. Entonces el paciente antes le dolía el pecho cuando llegaba al segundo piso, pero ahora le dolió cuando iba a la mitad. O el caballero, ¿verdad? Le dolía el pecho cuando iba a comprar pan, todos los días pan, y cuando ya llegaba a la casa le empezaba el dolor. Pero ahora le empezó el dolor cuando iba a mitad de camino, ¿verdad? Hacia el negocio. Entonces le llama atención porque siempre duele en un momento, ¿verdad? Cuando llega a la casa, pero ahora le dolió cuando llegó al negocio. También cambió la característica porque tiene menor esfuerzo ahora. También es una angina inestable, ¿ya? Tienen que pensar todo esto fisiopatológicamente. Vamos a ver un cuadrito después que todo esto es parte de un umbral de un mismo cuadro. Y por último, cualquier angina que aparezca en el reposo, es decir, el paciente estaba viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Y le viene un dolor de pecho súper fuerte porque le hicieron un gol a Chile, no importa. Yo sé que eso es súper explicable para cualquiera, pero es una angina inestable igual. Tenemos que mandarlo para la urgencia. ¿Ya? Y probablemente van a llegar hartas personas cuando Chile pierde. Si en la urgencia, porque tienen que mandarlo para allá, hay que tomarle exámenes, ¿verdad? Hay que tomarle enzimas. Si las enzimas salen negativas, le dicen, señora, ¿sabe qué? Yo sé que está triste por el partido, pero tiene que quedarse hospitalizado porque tiene una angina inestable. Le puse estable no hay. Voy a corregirlo al tiro porque después eso se nos puede olvidar. Demos un cachito chiquillo. Ahí sí. Entonces el caballero tiene una angina inestable si salen negativas, ¿ya? Pero no tiene un infarto porque los marcadores séricos están negativos. En cambio, si tiene enzimas positivas, tiene un infarto, ¿ya? Y lo importante ahí es tomar el electrocardiograma también, que no va a aparecer un supranivel del ST. Les puede aparecer una onda T invertida, les puede aparecer un infradesnivel o les puede aparecer un electro normal. Cualquiera de estas sería sin supradesnivel del ST. Ahora, muy importante, algo que se ha conversado ya, si el paciente presenta infradesnivel en la cara septal, es decir, desde V1 hasta hay que pedir derivadas posteriores, ¿ya? Porque puede ser una imagen especular de un infarto con supra de la pared posterior, ¿ya? Tiene un cachito que voy a aceptar acá a alguien. Ah, alguien levantó la manito aquí. Leonel, Sí, profe, tengo una consulta. dígame nomás, estimado. Me interesa mucho el caso que acaba de plantear porque lo vi. El de cuando usted dice que el electro sale normal y tiene clínica de síndrome coronario agudo. ¿Qué ¿Exacto? pasa si no dispongo de enzimas para tomarle al paciente? Si no dispone de encima hay que mandar a la urgencia del hospital más cercano, porque ahí tienen que tener. O sea, sí o sí en el fondo, o sea, en el fondo la respuesta sería que hay que tomarle enzimas cardíacas al paciente. Sí, toda angina inestable, para hacer el diagnóstico de anginas, tiene que tener enzimas negativas. Aunque no tenga disponible en ese momento. Claro, porque va a depender del escenario. Por ejemplo, si tú estás en un lugar rural, ¿no es cierto? Estás en la punta del cerro, en la cordillera de los Andes, en el límite de justo de Argentina con Chile, ¿ya? Y tú tienes un paciente que te viene hablando así, che, yo soy chileno, pero estoy aquí en la punta contigo allá en la cordillera de los Andes, y me viene un dolor de pecho anginoso, tú le dices, mire, ¿sabe qué? Usted tiene un síndrome coronario agudo porque el primer episodio
o usted tiene un síndrome coronario agudo porque su Angor estable ahora fue con menos esfuerzo, o usted tiene un síndrome coronario agudo porque fue de reposo, y tenemos que tomarnos un electrocardiograma y tenemos que tomarnos unas enzimas. Entonces tú tienes que mandarlo al lugar más cercano donde lo hagan, ¿ya? En general, eso se hace en 2 lugares acá en la región. Lo pueden hacer en los hospitales, en la urgencia, o lo pueden hacer en los SAR, ¿ya? Los SAR son SAPUS de alta resolutividad que tienen disponibilidad de exámenes de laboratorio, y dentro de estos exámenes tienen troponinas, ¿ya? No así los SAPUS. Si tú estás en un SAPU, tienes que derivarlo o al SAR o al hospital. Si estás en el SAR, le tienes que tomar los exámenes, ¿verdad? Las troponinas. Y si lamentablemente a veces pasa, ¿eh? Que me dicen, sabes que estoy en el SAR, pero no tengo el reactivo porque nos quedamos sin él la semana pasada y bla, 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 bla. Entonces yo digo, ya, tiene que mandarlo para acá nomás, porque puede ser un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Con supra, y estamos fritos, o sea, perdón, sin supra, porque ellos sí tienen electrocardiograma, y hay que hospitalizarlo por un infarto. Entonces es importante tomar las troponinas, ¿ya? Aparte que también son parte de predictor, ¿ya? Cuando nosotros vemos predictores de riesgo de este cuadro, es importante saber si tienen las troponinas negativas, como gen inestable, que tiene un pronóstico distinto al de un infarto. Ya un infarto obviamente es más complejo, más peligroso. Entonces, en Entonces, resumen, entonces el médico que no toma la enzima, en este caso, aunque tenga, por ejemplo, el caso que yo vi, un paciente que tenía una clínica, pero atípica, de síndrome coronario agudo, y, y el electro salió normal, pero no no le, importa. no le pudieron tomar las enzimas porque no tenían, en el fondo. Bueno, el paciente se murió, le dio un infarto, que el síntoma que tenía era reflujo. Y está Ya. descrito el reflujo como manifestación atípica, entiendo yo, Sí, del... de hecho, el reflujo es una enfermedad, no es un síntoma. El reflujo gastroesofágico. Ahora, paciente puede tener náuseas, el paciente puede tener vómitos incluso, el paciente puede tener dolor de tipo urente, ¿ya? El dolor urente es un tipo de equivalente anginoso, ¿ya? La náusea y el vómito pueden ser parte de síntomas neurovegetativos. De hecho, una vez el urgenciólogo que a mí me formó me decía, todo paciente con un síndrome coronario agudo que llega vomitando, yo les tengo un miedo tremendo, me dicen, porque suelen morirse la mayoría, suelen tener tanta activación simpática y que en el fondo puede producir mucho vómito. Y estos pacientes en general tienen mal pronóstico. Pero es una cosa observacional más que nada que él me comentaba. Pero sí, pues, paciente que viene con dolor opresivo, e incluso te voy a poner otro caso que también es muy frecuente. Cuando uno hace capacitaciones de medicina de urgencia, los médicos de urgenciología te hacen mucho hincapié en que no porque el paciente tenga pocos factores de riesgo o el dolor no sea clásico, no se va a tomar un electrocardiograma, y va a depender mucho del criterio del clínico si toma troponina o no. Pero paciente con un síndrome coronario agudo, ¿qué significa síndrome coronario agudo? Significa ANGOR, significa dolor opresivo retrosternal con irradiación clásica. Ese es el ANGOR. Si el paciente también sabe que tengo una clavada, ya no tiene tanto característica de ANGOR, ¿ya? Es un enfrentamiento distinto de dolor torácico, porque pueden ser otras cosas. La probabilidad ahora de infarto baja, pero no lo suficientemente como para descartarla. De hecho, es más, todo dolor torácico, todo, independientemente del lugar, ojo lo que estoy diciendo, independientemente del lugar e independientemente de las características, siempre el primer diagnóstico a descartar es un infarto. Ya, porque a veces puede tener niveles de dolores súper atípicos. Pero tú no vas a mandar a la urgencia a tomarse troponina a todo el mundo. Tú vas a mandar al paciente con síndrome coronario, con dolor de tipo ANGOR. Leonel, no sé si... Sí, profe, está buenísimo. Sí, solamente quería confirmar que había sido como, al final, entonces el médico, yo puedo interpretar que igual como que cometió una negligencia en cierta forma, porque si él sabía que tenía que derivarlo. Para contar la historia bien, profe, esto fue en una empresa minera que está como a 2 horas de Antofagasta a la cordillera, tal como usted lo dijo, literalmente en la punta del cerro. Ujú. Y lo que pasa es que el problema que tienen esas empresas es que tienen como un policlínico,
médicos, pero se estila mucho que los trabajadores llegan el primer día del turno de noche, sobre todo, hay mucha simulación. Entonces, todos llegan que se sienten mal y afecta el tema de la altura. Entonces, algunos ahí depende del criterio del médico, lo mandan a descansar. Este médico lo mandó, le tomó el electro y le salió normal. Pero él dijo que tenía un dolor, porque ya igual eso es como conocido para el trabajador. Pues saben que si dicen dolor en el pecho, no sé si lo habrá descrito, no estoy seguro ahí si lo habrá descrito con características de Angor, pero entiendo que el médico, yo en ese momento entendí que estaba, como se podría decir en buen chileno, medio salvado por el electro normal. Y el otro día, bueno, él dijo que tenía reflujo, que fue el único síntoma que tenía, y pero que no estaba con vómito. O sea, yo me acuerdo clarito que fue solo reflujo, que estaba con un poquito de, como el típico, cuando uno tiene un poco de acidez, una cosa así, y Ujú. lo mandaron a descansar y al otro día lo encontraron en la mañana con la, ¿cómo se llama? Se me olvidó el signo este de que uno despierta con el paciente con la mano en el pecho. Tiene un nombre ese Ah, ya, signo. ya. Sí, sí, sí. Hay un signo característico que tiene un nombre, que en la mano del pecho, así como el dolor, y bueno, Ujú. despertó, o sea, lo encontraron en la mañana muerto el viejito, boca abajo con la mano en el pecho. Entonces, y ahí se hizo toda una investigación, pero lo que lo salvó, entre comillas, es que no tenían encima en el momento ahí ese policlínico, pero ahora yo entiendo que él tendría que haberlo derivado, sí o sí, para abajo, tendría que haberlo mandado a la ciudad. Mira, está difícil realmente, ¿ya? Porque habría que saber como para hacer un juicio, pero súper médico en verdad, habría que tener como todos los antecedentes, ¿ya? Yo no te podría decir así como "Oh, en este momento sabes que fue una negligencia porque sí tengo que... No, porque si el paciente manifestó, ¿verdad? Un dolor súper atípico y no tenía factores de riesgo asociados, ¿verdad? Y no sé, pues, se repetía constantemente, estoy inventando, ¿verdad? Y el otro normal. La verdad es que a lo mejor cualquiera de nosotros lo habría mandado de vuelta, como vaya a descansar y me avisa cualquier cosa. Sí. Pero si por el contrario el paciente era diabético, hipertenso, fumador, estoy inventando también, tuvo un infarto hace 10 años, tenía una dislipidemia, ¿verdad? Y ya con el mismo cuadro, probablemente uno se asusta un poquito más, ¿verdad? Y dice, ¿podría ser esto un equivalente anginoso? Sí. Así que yo prefiero mandarlo mejor al hospital más cercano para que le tomen su enzima. Y lo otro que también es importante de este caso, el control, de electrocardiograma. Estos pacientes, si ustedes lo ven o les queda duda, pueden hacer una hospitalización abreviada. En el fondo es vigilarlo por unas 3 horitas, ¿verdad? Y tomarle un control de electrocardiograma si es lo que tienen. ¿Ya? ¿Qué se hizo, profe? Eh, Se ¿Cómo? hizo a la media hora y salió normal. No, no, el rendimiento para la media hora no es muy bueno, ¿ya? Ah, ya, Cuando hay un infarto como tal, las manifestaciones electrocardiográficas suelen aparecer después de 3 horas, ¿ya? Incluso el alza enzimática también. Entonces uno generalmente lo que hace es tomar un electro en el tiempo cero cuando te llega a ti, ya, y si el paciente llegó con dolor de pecho, no sé, pues empezó hace media hora, probablemente la enzima incluso te salgan negativas. Pero si tú te las tomas nuevamente a las 3 horas después y el dolor persiste, ahí te podría comenzar a subir el alza de enzima. De hecho, para uno decir que tiene enzimas negativas, se necesitan 2 enzimas, 2 muestras. Uno en el tiempo cero y uno 3 horas después. perfecto. Buena, Bueno, buena tu caso, Leonel. me quedó clarísimo, profe. Sí, siempre quedé con esa duda, por eso estuvo súper bueno que lo tocara el tema, porque está súper claro ahora, acá. Gracias, profe. Buenísimo. Muy bien, pues. Entonces, continuando, les comentaba que si tenemos infradesniveles, ¿verdad? En la cara septal, en V1, V2 o V3, nosotros no tenemos que decir, tiene un síndrome coronario agudo sin supranivel del ST porque tiene infra. No, puede ser que sí, pero también puede ser que tenga un supra de las caras posteriores, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos nosotros a pedirle derivadas posteriores, ¿ya? Que en el fondo, vamos a ver ahora una imagen que consiste en colocarlas un poquito más allá de V6. También importante que si el paciente presenta infranivel del ST de la pared lateral, es decir, V5 o V6 o ABL o D1, tampoco decir, tiene un infranivel, así que es sin supra, porque puede ser un con supra, pero del lado derecho, ¿ya? Entonces ahí también tenemos que tomarle pared derecha. Y otro caso también que es muy interesante es que si el paciente tiene supra del nivel del ST de pared inferior, es decir, de 2, de 3 o ABF, deberíamos también tomar una pared derecha, ¿ya?
porque puede salir que el infarto no solamente de la pared inferior, sino que es de la pared inferior y también del lado derecho. ¿Y por qué es importante saber si es del lado derecho o no? Porque uno dice, pero si al final igual es con supra, pues da lo mismo. Y no es lo mismo, ¿ya? Porque cuando uno tiene pared derecha, no es tan sencillo el manejo, ¿ya? Siempre los infartos de pared derecha son un poquito más complicados porque va a depender de la estabilidad hemodinámica. Estos pacientes se benefician más de la reanimación con volumen que incluso de miotrombolítico. No les podemos dejar morfina, no les podemos dejar tampoco nitroglicerina, porque se inestabilizan demasiado rápido. Entonces tú por querer ayudarle su dolor, toma señor, póngase esta nitroglicerina en la lengua para que le deje de doler. Claro, le va a ayudar el dolor, pero se nos va a hipotenciar un montón y al final se nos puede choquear y se muere. Entonces, es importante tener harto cuidado con estos dos infartos de pared derecha y de pared inferior, ya tenerle respeto y ahí se maneja con volumen. Ya tiene que llegarle precarga, harta precarga. Entonces, para eso nosotros aumentamos la cantidad de volumen en el territorio venoso y que siga funcionando todo el corazón como tiene que ser. Muy bien. Esas son las localizaciones, las precordiales, las normales, ¿verdad? V1 a V2 hasta V6. Si nosotros tenemos que un infra-nivel de la pared lateral, es decir, del sector de acá, de ABL, D1, AB5, B6, decimos, no será un supra del otro lado, lo tomamos del otro lado. Y también importante que si tenemos infra-nivel de acá, de V1, V2 o V3, vamos a tomarle pared posterior para ver si tiene supra de acá, ¿ya? Puede ser que no tenga ningún supra y uno dice, perfecto, era sin supra. Pero puede ser que tenga supra de acá y uno dice, era con supra, y ahí se tiene que trombolizar, todo normal. Esta es una imagen que saqué de la última guía de la Sociedad Cardiología Europea del año 2023, ya que salió hace poquito, salió hace como 2 meses atrás. Y muestra algunos elementos que a mí me gustó bastante, que te muestran el síndrome coronarial agudo como parte de un mismo espectro, ya, eso es súper bonito, pero en el fondo es fisiopatología pura, en su máxima expresión. Entonces tenemos el paciente acá que está oligoasintomático, ¿verdad? Que la verdad, electronormal, pero bajo riesgo, siempre bajo riesgo. A lo mejor el caballero que llegó a la minera fue de esta condición, tal vez, normal, bajo riesgo, sin factores de riesgo, ¿verdad? Después viene el paciente que tiene dolor de pecho, ¿verdad? Que puede tener un infradesnivel, ¿verdad? Pequeñito. También está dentro del contexto de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel. Una vez que el trombo, ¿verdad? Se acentúa el tamaño y es más grande, ¿verdad? Y va ocluyendo cada vez más, el infradesnivel ya cada vez va aumentando. Y si ya es demasiado intenso, ¿verdad? Puede supradesnivelarse, que eso es cuando ya es transmural. Cuando ya no queda nada de irrigación, ¿verdad? Esas pobres arterias que van desde el epicardio hasta el endocardio. Entonces, todo ese segmento del muro queda privado de irrigación y se supradesnivela, ¿ya? Y en estos casos son más peligrosos porque en el fondo hay riesgo de producir shock cardiogénico, puede producir también paro cardíaco, ¿ya? Y esto principalmente por causa mecánica o también por arritmias cardíacas, ¿ya? Arritmias malignas como las fibrilaciones ventriculares. Entonces, este es un territorio que es de alto riesgo. El paciente puede morirse, ¿verdad?, por este tipo de contexto, ¿ya? Y esto puede evolucionar. Puede evolucionar para acá, puede evolucionar para allá, y hay que estar monitorizándolo. Importante que desde el punto de vista operativo, como un diagnóstico de trabajo, ¿verdad?, un diagnóstico operativo, nosotros lo vamos a dividir en dos. Es un síndrome coronario agudo sin supra, que puede ser un infarto o una angina inestable, o es un síndrome coronario con supra en nivel del ST, o sea, un infarto, ¿ya? Cuando es con supra, esto es una confusión que yo tuve en algún momento, ¿ya? Yo decía, pero no tiene las troponinas, no sabemos si es un infarto. Y no, en la práctica lo que se hace es, paciente con supra en nivel del ST, es un infarto, aunque ni siquiera tenga las troponinas, ¿ya? Porque cuando uno se pone muy purista, yo soy más purista, o sea, si no tiene troponina no podemos decir que es infarto. Y sí podemos decirlo, ¿ya? Paciente con supra es un infarto con supra en nivel del ST y se maneja como tal. Eso, lo que está acá en el fondo son los espectros del síndrome coronario, ¿ya? Una angina inestable, un síndrome coronario agudo, perdón, un infarto sin supra o un infarto con supra. Son el espectro del síndrome coronario. Esta que está acá es la guía que les comentaba ya, que salió el 25 de agosto, que yo creo que les puede servir
en el momento cuando ya salgan a la clínica y les pregunten en los internados, ¿verdad? Que conversen sobre algún tipo de manejo, se las voy a dejar acá por si algún día les sirve. Pasando ahora al tema de insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca se define como un síndrome en el que el corazón no puede proporcionar oxígeno a los tejidos, ¿ya? De manera suficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas. Eso es una definición súper a grosso modo, ¿ya? Es una enfermedad que tiene una prevalencia muy, 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 muy alta y produce también un gran número de hospitalizaciones, así que conlleva un alto gasto público. De hecho, en la urgencia nos llegan todos los días muchos pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas. Y claro, son motivo de hospitalización. Importante que también suelen tener asociada una mortalidad bastante alta, ya se estiman incluso cifras del 50% a 5 años, lo cual es una brutalidad, es muy alta y tiene básicamente que ver con sus factores de riesgo, ¿ya? Las causas de insuficiencia cardíaca hay muchas, hay valvulopatía, hay causas coronarias, causas hipertensivas, etcétera, etcétera, pero las causas más importantes son las causas coronarias y las causas hipertensivas. Y lógicamente, no es por la insuficiencia cardíaca per se que tiene la mortalidad tan alta, sino que es por sus condiciones asociadas, por lo que lo está causando. Importante, su etiopatogenia puede tener dos componentes ya. Puede ser que tenga una disfunción sistólica, es decir, el corazón no bombea sangre como debería, que se suele dar, por ejemplo, en las miocardiopatías dilatadas, ¿verdad? Donde el corazón, el miocardiocio está tan dilatado, que según la curva de Frank-Starling, la capacidad de contracción, ¿verdad?, va disminuyendo, ¿ya? Por el contrario, también puede tener una disfunción de tipo diastólica, en donde el corazón está tan hipertrófico, que para poder, que para el volumen efectivo, ¿verdad?, de llenado, disminuye. Entonces, si por ejemplo, vamos a inventar, tengo un paciente con un corazón muy hipertrófico y normalmente tenía una capacidad de llenado, no sé, vamos a inventar 300 cc, con la hipertrofia ahora va a ser 150. Entonces no tiene problema tanto del tema de fracción de eyección, puede tener buena fracción de eyección, pero el problema es que llena poco. Entonces, en vez de sacar los 200 cc que tenía que sacar, ahora saca menos de 100. Entonces, al final, igual los tejidos se quedan sin sangre. ¿Qué es importante de esto? Que, bueno, en el largo plazo, ¿verdad? Puede haber remodelación cardíaca. Ya eso tiene que ver con fibrosis del tejido cardíaco. Y eso también dificulta su capacidad sistólica y diastólica al mismo tiempo. Pregunta de UNACOM: las causas más comunes son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, más frecuente la segunda, la enfermedad coronaria, y es la que tiene asociado mayor morbimortalidad. Aquí tenemos, ¿verdad?, un esquema bastante simple, ¿verdad?, en donde muestra como un corazón normal, ¿verdad?, y cómo es, cómo o qué ocurre en un paciente con difusión sistólica, donde hay mayor dilatación, ¿verdad?, y por lo tanto libera más cantidad, o sea, menos cantidad de sangre por eyección. En cambio aquí tenemos una contractilidad relativamente conservada, ¿verdad?, de hecho una fracción de eyección bastante adecuada. El problema es que en vez de llegarle los 300 que tenía que llegarle, estamos inventando cantidad, ¿verdad?, llena aquí la mitad, por decir algo. Entonces, obviamente, tiene el porcentaje, ¿verdad?, sigue siendo 50%, 60% al latir, pero en términos efectivos son menos cc. La presentación clínica va a depender, ¿ya? Hay una presentación que es paciente crónico o paciente agudo. El paciente que más nos va a llegar a la urgencia es el paciente con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Ya es el clásico, el paciente que tiene alguna patología de base, ¿verdad? Tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, está con un montón de medicamentos y que se deja de tomar los medicamentos o toma más agua del que debería o no se toma sus medicamentos para la presión, a veces sí, a veces no. Entonces ese corazón se vuelve a resentir otra vez y hace insuficiencia. Los síntomas de disfunción ventricular izquierda son la disnea, que dependiendo de su gravedad puede ser de disnea de esfuerzo moderado, disnea leve, y cuando ya es muy importante, ¿verdad?, una disnea al reposo. Puede tener tos seca,
También puede ser húmeda en algunos casos. Suele tener a veces expectoración rosada, como rosada, se describe como agüita de carne. También puede presentar oliguria. Y también importante que puede tener síntomas de congestión pulmonar, ya que son los que aparecen ahí. Vamos a ver después cuáles son los signos del examen físico, que son como los más típicos. También, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona puede producir retención de los fluidos y esto va a perpetuar, obviamente, el ciclo. Y también puede producir edema de extremidades inferiores, pero también puede eso generalizarse a ascitis, por ejemplo, o al resto de extremidades, lo cual se conoce como anasarca. La reabsorción de fluidos cuando el paciente está acostado, ¿verdad?, en la noche, puede manifestarse como ortopnea, también como disnea paroxística nocturna o como nicturia. Y también en algunos casos ya más severos se puede dar derrame pleural, ¿ya? Y la ascitis también, obviamente. La disfunción ventricular derecho suele ser un poco menos, ¿cómo puedo llamarle? No es tan rica desde el punto de vista anamnéstico, sin embargo puede producir dolor abdominal, que se puede deber principalmente a la congestión hepática que produce, ascitis y edema de extremidades inferiores, ¿ya? Los cuadros que son por edema suelen ser un poco más larvados, suelen ser más lentos. Eh, Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de un paciente clásico que tiene que dormir con varias almohadas, casi sentado, en la ortopnea. El paciente, ¿verdad?, que realiza esfuerzo y se cansa. Y este paciente que está acá, que presenta disnea parasítica nocturna, ¿verdad? Que la única forma de poder conseguir alivio es parándose, ¿verdad? Pero no es cuando uno le pregunta, ¿usted se despierta en la noche por ahogo porque le falta el aire? No es así. La disnea parasítica nocturna es una sensación extrema. El paciente se levanta de la cama y casi que abre las puertas, las ventanas, a poder respirar, ¿ya? No es un síntoma sutil, es bastante exagerado. Entonces ustedes le preguntan al paciente, ¿le ha pasado que en la noche se despierta y tiene que abrir las ventanas y las puertas porque le falta el aire? Sí, sabe que sí. Me tengo que levantar y despierto a todo el mundo porque abro la cortina, la ventana y todo porque me falta el aire. Eso es una ortopnea, ¿ya? No es que me desperté porque me falta el aire. Hasta uno mismo se despierta a veces por tontera, ¿ya? Tiene que levantarse y desesperarse. Algunos signos de insuficiencia cardíaca crónica puede depender de su etiopatogenia, ¿ya? De su causa que esté detrás. Por ejemplo, la remodelación cardíaca puede producir desplazamiento del choque de punta, ¿verdad?, del ápex, y también puede producir un ritmo de galope porque hay más rigidez ventricular, ya un tercer ruido. La falla sistólica izquierda puede estar dado por signos de congestión pulmonar, ¿verdad? Escuchamos escrépito, estertores, el paciente suele estar con taquipnea y algunas veces se puede incluso escuchar sibilancia, ¿ya? Esto es porque el edema de la vía aérea, ¿verdad? Disminuye el lumen de esta misma y se puede audir esta sibilancia. Uno a esto le conoce a veces como el asma cardíaco, ¿ya? No es que el paciente tenga asma, de hecho el paciente va a decir, yo no tengo asma, nunca he tenido asma en mi vida, y ustedes escuchan sibilancia. Y es parte del cuadro, del edema de la pared bronquial, ¿ya? También puede producir edema de extremidades inferiores, ¿verdad? Derrame pleural, como nosotros ya vimos, ascitis. En casos más extremos, acrocianosis, ¿no es cierto? Hay cianosis periférica, y ya mucho más intenso compromiso de conciencia, donde ya el cerebro no le está llegando oxígeno, ¿verdad? Una condición muy compleja. Los signos de insuficiencia cardíaca sistólica derecha están dados por el territorio venoso, ¿ya? Hay ingurgitación yugular, hay signos de congestión hepática, por ejemplo, el reflejo hepatoyugular, ¿verdad? Nosotros presionamos el hígado y se remarca bastante las yugulares. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda, eh, número uno, y el más importante, la disnea, ¿ya? Es una disnea rápidamente progresiva, ¿ya? Como el caso que vimos nosotros hace un ratito, el paciente no tiene días de evolución, ¿no es cierto? No, hace una semana que me cuesta respirar, no. Esto se instauró hoy día rápido y ya está en reposo. Entonces, esto es clásico de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Agudo significa rápido,
¿ya? Y eso obviamente puede tener bastante desencadenante, ¿ya? Por ejemplo, un TEP. Por ejemplo, una sobrecarga de volumen rápida. Por ejemplo, un infarto. Eh, Sin embargo, la mayoría de las veces que ocurre una insuficiencia cardíaca aguda suele ser por una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. Por ejemplo, suspensión del tratamiento o mala adherencia al tratamiento, que a veces se lo toma y a veces no, ¿verdad? Pero también hay otras causas que son importantes ir a buscarlas, como isquemia, ¿no es cierto? Infarto, sobrecargas de volumen, el paciente dijo, ya, pues si estamos 18, ¿verdad? Que le hace el agua al pez y se tomó una jarra, ¿verdad? De chimbombo y llega a la urgencia con dificultad respiratoria, sobrecarga de volumen. También pueden ser por crisis hipertensiva, ¿verdad? Donde el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo le cuesta bombear, ¿verdad? Sangre hacia el territorio arterial porque está la presión muy alta, entonces claudica, ¿verdad? Y no lo logra. En vez de mandar 150 en cada bombeo, ahora manda 50 porque, y con mucho esfuerzo. Arritmias cardíacas, ¿verdad? El corazón está, imaginémonos, con una taquicardia ventricular, ¿verdad? Donde el corazón no sabe bien de dónde bombear ni cómo, o puede tener una taquicardia de tipo supraventricular tan rápida, que las coronarias no se pueden perfundir y no hay diástole, ¿verdad? Con suerte le alcanza a llegar un par de cc, ¿verdad? En la diástole, pero no alcanza ni a llenarse y pum, se aprieta antes de tiempo. Eso es porque está con el ritmo demasiado acelerado, ¿verdad? La frecuencia cardíaca muy disparada. Las infecciones pueden producir lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas causas por las cuales el corazón puede dejar de bombear sangre adecuadamente de forma aguda. Y algunas, si se fijan acá, pueden ser causas incluso extracardíacas, como las infecciones o el hipertiroidismo, una tormenta tiroidea, por ejemplo. Esto se los quiero mostrar a ustedes solamente como una aproximación cuando les toque pasar por el servicio de urgencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos llega un paciente en estas condiciones como el del caso clínico, nosotros utilizamos el ecógrafo, ¿ya? Yo creo que sin el ecógrafo, bueno, tendría muchas demandas probablemente, ¿ya? Así que, bendito ecógrafo, nunca te eches a perder. No, bueno, si no hay ecógrafo hay que aplicar la clínica con mayor razón, ¿ya? Así que sin embargo, el ecógrafo es un aparato que cada vez se va a hacer más masivo y sobre todo en la escuela de medicina. Ya se están empezando a usar ecógrafos móviles, portátiles. En los celulares, unos aparatos bien chiquititos. El día de mañana yo no me extrañaría en lo absoluto que ustedes cuando egresen, algunos de ustedes van a tener ecógrafos en su bolsillo y lo van a conectar al celular, que eso ya existe hoy día, pero son caros. Hoy día valen como 1.800.000 más o menos cada uno, pero a lo mejor en esa época están más baratas, o a lo mejor alguno de ustedes más pudiente se lo compra porque, no sé, delucidos. ¿Ah? Y lo conectan a su celular, ¿verdad? Y ven al paciente ahí inmediato. En el fondo es una herramienta que cada vez va a ser más accesible y van a tener que aprender a utilizarla, ¿ya? Acá nosotros ocupamos este tipo de algoritmo que está acá, que es bastante generalizado, ¿verdad? Que se llama protocolo Blue, que es para poder ver la causa de su dificultad respiratoria. Entonces nosotros vemos acá si el paciente tiene este tipo de líneas, que son estas líneas blanquitas, que son en el fondo la línea pleural, ya que esto se suele desplazar horizontalmente y suele tener una imagen en reverberación, como se ve acá abajito, ¿verdad? Esto habla de un pulmón seco, o sea que no hay agüita. O sea, el pulmón, no sé qué tiene, ¿no es cierto?, todavía, pero sé que agua no es. O sea, el corazón no está congestionando el pulmón. Puede ser un TEP, no hay agua en un TEP. Puede ser una crisis asmática severa, tampoco hay agua ahí. Puede ser un neumotórax, tampoco hay agua ahí. En fin, cualquier causa que no sea congestión por el corazón, ¿verdad? En cambio aquí estas líneas que se ven como se describen como línea de cometa, ya como que un cometa pasa y deja su estela, ¿verdad? También algunos le dicen como línea de discoteca, ¿verdad? Como una discoteca ahí que está, no sé, hay que tener imaginación ahí, ¿verdad? Pero fíjense que estas líneas que están acá, que se llaman líneas A, desaparecen y aparecen estas líneas que se llaman líneas B. Y estas líneas B o el patrón B es clásico de agua. Entonces, si el paciente tiene este tipo de patrón en los dos apex, en las dos bases, uno dice, ah, tiene congestión pulmonar. Entonces, eso es como un tipo de algoritmo que nos orienta bastante al diagnóstico. Entonces uno le pone esto y dice, ¿tiene desplazamiento pleural? O sea, que se mueve. Si es sí, entonces se descarta harto estas cosas, sobre todo el neumotórax.
tiene líneas B, edema pulmonar. Eso es un poco a grosso modo. Ya no quiero meterle más información que esta, pero para que conozcan desde ya que el ecógrafo a nosotros nos ayuda también en la orientación diagnóstica. Súper importante. En relación a los signos de insuficiencia cardíaca aguda, este paciente puede tener signos de congestión, por ejemplo, crepitaciones, sibilancia a veces también, como lo mencionamos, esto comparte con la parte crónica, pero sobre todo va a tener signos de mala mecánica, ¿ya? El paciente va a tener uso de musculatura accesoria probablemente, y eso nos habla de que el paciente está pronto a fatigarse, y eso es muy malo. Entonces nosotros tenemos que evaluar si el paciente vamos a intubarlo o lo manejamos con ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el cuadro, ¿verdad? Si es una falla de ventrículo izquierdo, lo probablemente esté en un contexto de hipertensión o una edema pulmonar agudo, se beneficiaría bastante, la verdad. Por otra parte, también el edema puede aparecer también, igual que en la parte crónica, como derrame pleural, como ascitis, que también puede ser anasaca, ¿ya? Pero en general, este tipo de patología, o sea, perdón, de manifestaciones congestivas, suele ser un poquito más tiempo dependiente. Y la falla, o sea, los signos de falla sistólica derecha están dados por lo mismo, territorio venoso aumentado, y se manifiesta con ingurgitación yugular, congestión hepática, pero en general, como les comentaba, suelen ser bastante infrecuentes en cuadros agudos. Además de eso, podemos encontrar algunos signos de enfermedad precipitante, ¿ya? Por ejemplo, una patología arrítmica, por ejemplo, algún signo de infección, signo de tirotoxicosis, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, ¿ya? En el fondo es la evaluación primaria. La evaluación primaria es nuestra Biblia en los servicios de urgencia, ¿ya? Lo decimos una vez, dos veces, hasta el aburrimiento, porque esto lo es todo. De hecho, los becados de urgenciología son 3 años en la beca y un año completo es esto, nada más que esto. Todo un año repitiendo evaluación primaria, evaluación primaria, evaluación primaria. Aquí le falta así una letra ya, que es la letra U, que está entre la C y la D, que el U es de ultrasonido. Entonces, este paciente requiere una evaluación bastante sistematizada, ya un enfrentamiento muy protocolizado, en donde tenemos que ir a ver si a lo mejor hay que intubarlo, si a lo mejor basta con dejarle un medicamento antihipertensivo, tenemos que ir a examinarlo, tenemos que saber la historia, tenemos que saber cómo está esa ecografía, para tener un planteamiento, porque efectivamente puede ser todo lo que revisamos hace un momento. Puede ser desde un infarto, puede ser un TEP, puede ser alguna patología de tipo respiratoria pura como asma, pueden ser muchas, 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 muchas cosas. ¿Ya? Así que, ojo, este paciente es el clásico donde uno lo ve y se queda paralizado. Ya uno dice, no sé qué tiene, y son tantas cosas que no me acuerdo, y es como, y queda en blanco y el paciente se murió. Eso es lo que no puede pasarle a ustedes, y para eso tienen que entrenarse. Así que, este paciente, esta imagen, sáquenle una foto si quieren, es el paciente clásico que uno le tiene mucho respeto, pero con entrenamiento y sobre todo estudiando, ¿verdad?, los protocolos, uno mantiene la calma y lo puede evaluar de forma adecuada y salvarle la vida. Este es el paciente que uno le salva la vida realmente, ¿ya? Cuando dice, voy a estudiar para salvar vida, es para este viejito. Chiquillos, este es un poquito de bibliografía. No sé si tienen alguna duda, consulta, la clase salió un poquito más larga. ¿Están todos o no? Sí, sí, están todos. ¿Se entendió?